El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su programa especial El Maratón 1844-2024, 180 años conectados a Jesús, video 147B. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se ha logrado mantenerse conectado a Jesús durante 147 años, durante 180 años? Este es el video 147B. Vamos a orar primeramente. ¿Sí? Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en este momento abrir la segunda sección del día de hoy para esta programación. Oramos, buen Dios, por los que logran conectarse, por los que logren ver el video, por los que vienen de visita nada más, por los que pasan por accidente. Oramos, Señor, por todos ellos. En Jesús. Amén. En el último turno tuvimos más de 50 visitas y 7 se quedaron a ver un momento. Uno se quedó a ver toda la programación, gloria a Dios por ese uno. Y tuvimos 6 me gusta. Ese es el informe de lo que pasó la última vez en cuanto a la plataforma de YouTube, Conéctate a Jesús en vivo. Las demás plataformas no he buscado el informe, pero creo que anda más o menos por ahí también. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos estudiando cómo se logra o cómo se logró mantenerse conectado a Jesús durante 180 años, desde 1844 hasta el 2024. ¿Cómo logramos como comunidad cristiana mantenernos conectados a Jesús? Ese es nuestro propósito. Ahora, vamos a estudiar Romanos capítulo 10 y luego vamos a ver gracias por el primer me gusta. Tempranito llegó el primer me gusta. En el programa anterior llegó después de 1 hora de transmisión. Ya llegó a los 3 minutos de transmisión, ya llegó el primer me gusta. Gracias. Tengo también, apareció también la primera persona que se identifica y dice hola. Es Baldi. Gracias Baldi. Navidad, dice Navidad YT. Gracias Baldi. Si pro es así, creo que está un poquito complicado pronunciar todo el nombre. Ya tenemos 9, 2 me gusta. Oye, esto está bueno. 2 me gusta en menos de 4 minutos. Eso fabuloso. ¿Y quién más tenemos acá? Tenemos a el Pana Country Ball. Saludos Pana. Saludos a el Pana Country Ball. Ya tenemos 10 y el tercer me gusta en menos de 5 minutos. ¡Qué bien! Oiga, esto está mejorando. Gracias. Tenemos 10 conectados. Bueno, teníamos 10, ahora tenemos 9. Bueno, está bien. Gracias. Acá tenemos otro que se identifica también. Fido, gracias. Y tenemos que... Ortiz nos manda un mensaje. Vamos a ver qué dice Ortiz. Dice, hola, buenas noches. Quería preguntar algo. ¿Hay algún versículo en la Biblia que hable de los boxeadores o deportistas? Con saludos, Ryan. Sí, en la Biblia se habla de deporte. Recuerden que Corintios, la comunidad de Corintios era una comunidad extremadamente deportiva. Así que vamos a hacer tu pregunta. Dame un segundo y vamos a consultarla para ver si conseguimos la cita. Vamos a consultar la cita. Necesitamos una cita bíblica
que nos hable del deporte, en exclusivo, si es posible, de aquellos deportes de contacto físico. Adelante, profe. Ya hicimos la pregunta. Vamos, profe, a ver si conseguimos una cita bíblica que nos hable del deporte. Bien, ya hicimos la pregunta. Vamos a ver si podemos conseguir la respuesta. Gabriela, saludos para Gabriela González. Gabriela González, hola a todos. Bien, sí, gracias, gracias. Ryan, ya hicimos tu pregunta. Vamos a ver si conseguimos la respuesta en unos minutos. Digo minutos, en menos de un minuto ya debemos tener la respuesta. En la Biblia no se habla directamente del Aquí deporte está como la lo respuesta, entendemos hoy, Brian. Escucha. pero sí encontramos referencias que usan imágenes deportivas, incluso de contacto, para Dice, ilustrar verdades espirituales. ok, Estas citas reflejan dice, disciplina, vamos a esfuerzo hablar y la de tu perseverancia pregunta. necesarias tanto Brian, en un el poquito larga deporte tu como en la vida respuesta, pero no te cristiana. vayas porque vamos a Aquí responderla tienes toda. Dice, algunas que podrían ser en la útiles. Biblia no se habla 1 directamente. Corintios 9, 24, Déjame apagar acá el 27. micrófono este que... ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Este pasaje utiliza las imágenes de correr y luchar, probablemente en referencia al pugilismo o a los deportes de lucha de la época, como metáfora de la vida cristiana. 2 Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo compara su vida cristiana con una pelea y una carrera, mostrando la resistencia y la dedicación requeridas. Hebreos 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo enfatiza la perseverancia en la carrera de la fe, una imagen común en los deportes. Aunque estas citas no abordan deportes de contacto físico de forma literal, son excelentes ilustraciones de los principios de disciplina, esfuerzo y enfoque que también se aplican en los deportes. Si necesitas más referencias o interpretaciones, aquí estoy para ayudarte.
Disculpen que los tenía en silencio por más de 2 minutos. Ya estoy con ustedes otra vez. Estamos respondiendo la pregunta de Ryan para el profe en cuanto a si la Biblia habla de deportes, exclusivamente en deportes de contacto. Aquí ya mencionamos que sí, en efecto. 1 Corintios 9, 24 al 27. Y ahora vamos con 2 Timoteo 4, 7 al 8. Dice: he peleado la batalla, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo compara su vida cristiana con una pelea y una carrera, mostrando la resistencia y la dedicación requeridas. La tercera cita es Hebreos 12:1, que dice: tengo 5 me gusta en menos de 14 minutos. Gracias. Estamos rompiendo el récord. Esta mañana en 2 horas conseguimos 6 me gusta y ahora en menos de 15 minutos ya tenemos 5 me gusta. Eso está bueno. Me alegro que a ustedes les está gustando esto. Bien, dice la tercera cita, Ryan, para usted, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo enfatiza la perseverancia en la carrera de la fe, una imagen común en los deportes. Hay que perseverar si se quiere obtener alguna de las 3 medallas. Aunque estas citas no abordan deportes de contacto físico de forma literal, son excelentes ilustraciones de los principios de disciplina, esfuerzos y enfoque que también se aplican en los deportes. Déjame ver qué tengo acá. Tengo a Fadu que dice: qué bueno. Déjame ver qué decía antes Fadu. Dice: pues cómo está así, siempre gozoso. Gracias Fadu, qué bueno, gracias. Fadu le contesta, dice que Ryan se fue. Puede que tenga problemas con la... no, dice Ryan que él está allí todavía. Sí, ahí está. Es que a veces la señal, yo sé que tienen problemas con señal y se van y vienen, pero no es porque ustedes quieran irse, sino porque la señal no les permite permanecer constantes. Gracias. Ryan, no borraste el mensaje, pero estaba bueno ese mensaje, Brian. Vuelve a ponerlo. Fadu, gracias, dice Fadu. Sí, Fadu ya se dio cuenta que Ryan no se ha ido. Estoy con el problema de la B y la R. Bueno, aunque estas citas no abordan deportes de contacto. Sí, dice que él está acá. Sí, ya te vi, Ryan, ya te vi. Aunque estas citas no abordan deportes de contacto físico de forma literal, son excelentes ilustraciones de los principios de disciplina, esfuerzo y enfoque que también se aplican a los deportes. Mira, en la Biblia no te va a hablar directamente de un deporte en especial, Ryan, no. Pero sí te va a tomar la figura de los deportes, la metáfora que un deportista, el estilo de vida que un deportista tiene que llevar para aplicarlo al estilo de vida que un cristiano debe llevar. En eso sí. De todas maneras, si necesitas más referencias o interpretaciones, aquí estamos para ayudarte, el profe y tu servidor. Muy bien, ahora vamos a pasar a el análisis del estudio de hoy, que ya está grabado. Ya llevamos 16 minutos en esta introducción, así que permítame rápidamente darle un vistazo de lo que vamos a ver en este programa. En este programa vamos a ver primero el análisis por el método RapidPickup. El método RapidPickup, recordemos que es resumen, análisis, paralelismo con las escrituras
interpretación principal, preguntas, la P de preguntas para reflexionar, la E de escritos de Elena G. de White que se refieren al texto, la C de conclusión y la A de aplicación práctica. Y cerramos con la P. Esta P, la última P del método RAPIPECAT, significa profundizar en el texto según los escritos de Elena G. de White. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con Romanos 10. Pero como ustedes saben que Romanos 10 está muy ligado con Romanos 9 y Romanos 8, vamos primeramente a hacer un repaso de Romanos 8 y 9 para luego meternos en Romanos 10. Y vamos a cerrar con el capítulo 1 de Historia de la Redención, la caída de Lucifer. Tremendo programa el de hoy. Así que los dejo con el video que ya está listo para que nos puedan seguir en las redes. Ya regreso. Siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. ¡Claro que sí! Romanos 8 es un capítulo profundamente rico en significado espiritual, y al compararlo con los escritos de Elena G. de White, podemos profundizar en su mensaje de esperanza, victoria y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Libertad en Cristo y el poder del Espíritu Santo. Romanos 8 o 1:4 nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. En el camino a Cristo, Elena G. de White explica que esta libertad no es una licencia para pecar, sino una invitación a una vida de santidad. Cita clave: por la fe el que está en Cristo tiene libertad de condenación, y el Espíritu Santo transforma su vida según el ejemplo divino. El camino a Cristo. Reflexión: Dios nos llama a vivir en el Espíritu, dejando atrás la esclavitud del pecado para caminar en la justicia que Él provee. 2. La mente espiritual versus la mente carnal. En Romanos 5:8, Pablo contrasta las dos maneras de vivir, según la carne o según el Espíritu. Elena G. de White aborda esta lucha interna en mente, carácter y personalidad, señalando que la mente carnal no puede someterse a Dios sin una transformación divina. Cita clave: la mente debe estar sujeta al control de Cristo. Sin Él, las pasiones humanas se convierten en un poder dominante. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, capítulo 6. Reflexión: la entrega total al Espíritu Santo es esencial para vencer los deseos carnales y vivir en armonía con Dios. La adopción como hijos de Dios, Romanos 8, 14 y 17, declara que somos hijos adoptivos de Dios, y como tales, herederos de su gloria. En el deseado de todas las gentes, White destaca cómo Jesús vino para darnos este privilegio, invitándonos a clamar: Abba Padre. Cita clave: por su vida y muerte, Cristo abrió un camino para que los hombres sean adoptados en la familia de Dios, llevándonos a una relación más íntima que la de los ángeles. Capítulo 100. Reflexión: esta adopción no solo nos da identidad, sino también esperanza y un propósito eterno. La esperanza en medio del sufrimiento. Romanos 8, 18, 25 habla del sufrimiento presente en comparación con la gloria futura. White, en El conflicto de los siglos, conecta esta esperanza con la promesa de la redención final. Cita que los dolores y las pruebas del presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada. Cada lágrima será enjugada, y el pueblo de Dios recibirá la recompensa eterna. El conflicto de los siglos, capítulo 42. Reflexión: el sufrimiento tiene un propósito redentor, y Dios asegura que nada será en vano para los que confíen en Él. La intercesión del Espíritu Santo.
En Romanos 8:26-7, Pablo describe cómo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ellen G. de White también resalta esta obra divina en el camino a Cristo, mostrando cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cita clave: incluso nuestras oraciones más sinceras son incompletas, pero el Espíritu Santo toma esas oraciones imperfectas y las presenta aceptables ante el trono de Dios. El camino a Cristo, capítulo 11. Reflexión. Esto nos da confianza de que nunca estamos solos en nuestra lucha espiritual. El Espíritu Santo está constantemente obrando en nuestro favor. 6. La seguridad del amor de Dios. El capítulo concluye con una afirmación poderosa: nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8:35-39. White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, enfatiza este amor como la fuerza que nos sostiene en todas las circunstancias. Cita clave: el amor de Dios no conoce límites. Nada ni los poderes del mal puede arrebatar a una sola alma que confía en Él. Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 9. Esta seguridad nos da fortaleza para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que el amor de Dios es inmutable. Conclusión y llamado. Ellen G. de White amplifica las verdades de Romanos 8, recordándonos que hemos sido liberados del pecado para vivir en victoria. Somos hijos amados de Dios, adoptados en su familia. El Espíritu Santo nos fortalece, guía y nos asegura la gloria futura. Aplicación práctica. Reconoce tu libertad en Cristo y vive según el Espíritu. 2. En medio del sufrimiento, enfócate en la gloria venidera. Descansa en la intercesión del Espíritu y la certeza del amor eterno de Dios. ¿Qué podemos hacer hoy? Ora para que el Espíritu Santo transforme tu mente y te guíe diariamente. Comparte esta esperanza con alguien que esté pasando por pruebas. Reflexiona en el amor incondicional de Dios y su poder para sostenerte. Que este análisis fortalezca nuestra fe y nos inspire a vivir en el poder del Espíritu. Saludos. Continuemos con el análisis romano utilizando el método Rapipeka, explorando además los paralelismos con los escritos de Ellen G. de White. Este capítulo nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios, la elección divina y nuestra respuesta como creyentes. Resumen. En Romanos 9, Pablo aborda el tema de la elección de Israel y la soberanía de Dios. Aunque Israel es el pueblo escogido, no todos los israelitas han abrazado la fe. Pablo muestra que la promesa de Dios no falla, sino que su misericordia y elección se extienden a quienes creen, tanto judíos como gentiles. Este capítulo enfatiza la libertad de Dios para elegir y la responsabilidad humana frente a su llamado. Análisis. Dolor de Pablo por Israel, versículos 1-5. Pablo expresa su gran tristeza por el rechazo de Cristo por parte de Israel, deseando incluso ser separado de Cristo, si eso significara la salvación de su pueblo. La promesa y la elección, versículos 6-13. La verdadera Israel no es según la carne, sino según la promesa. Dios eligió a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú para cumplir sus propósitos. Tras la soberanía de Dios, versículos 14-24. Pablo defiende la justicia de Dios, afirmando que Él tiene derecho a mostrar misericordia o endurecer corazones según su voluntad. 4. El remanente de Israel y la inclusión de los gentiles, versículos 25-29. Citando a Oseas e Isaías, Pablo demuestra que Dios siempre ha planeado un remanente fiel y la inclusión de los gentiles en su pueblo. La justicia por la fe, versículos 30-33. Los gentiles, aunque no buscaban justicia, la alcanzaron por la fe, mientras que Israel, buscando la justicia por obras, tropezó con la piedra de tropiezo, que es Cristo. Puntos clave. Dios cumple su propósito soberano en la elección y la misericordia. 2. La promesa de Dios no se limita a la descendencia física, sino que abarca a quienes tienen fe. Cristo es el centro de la justicia, tanto para judíos como para gentiles. Interpretación. Romanos 9 destaca la soberanía de Dios, pero no elimina la responsabilidad humana. La fe en Cristo es el medio por el cual tanto judíos como gentiles participan en las promesas de Dios.
Este capítulo confronta el orgullo humano y nos llama a rendirnos ante el plan perfecto de Dios. Paralelismo con los escritos de Elena G. de White. La soberanía divina. En Patriarcas y Profetas, capítulo 25, White explica cómo la elección de Jacob sobre Esaú muestra la soberanía de Dios y su propósito redentor. 2. El remanente fiel. En Profetas y Reyes, White enfatiza que siempre ha habido un remanente que permanece fiel a Dios, incluso cuando la mayoría se aparta, como en Romanos 9:27. 3. La justicia por la fe. En El Camino a Cristo, capítulo 7, White señala que la verdadera justicia proviene de la fe en Cristo, no de las obras de la ley, reflejando Romanos 9:30-33. La inclusión de los gentiles. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, White celebra cómo el Evangelio rompió las barreras entre judíos y gentiles, cumpliendo las promesas proféticas mencionadas en Romanos 9:25-26. Enseñanza. Romanos 9 nos enseña que Dios es fiel a sus promesas y que su elección no depende de méritos humanos, sino de su gracia. Este capítulo nos invita a confiar plenamente en la soberanía de Dios y a responder con fe a su llamado. Conclusión. Pablo nos muestra que el plan de Dios es inclusivo y misericordioso, abriendo la puerta a todos los que creen en Cristo. La soberanía divina no es excusa para la pasividad, sino un llamado a confiar y a actuar en fe. Aplicación 1. Reconoce la soberanía de Dios en tu vida, confiando en que su propósito es bueno y perfecto. 2. Acepta a Cristo como la piedra angular de tu fe, evitando tropezar en el orgullo o las obras humanas. 3. Sé parte del remanente fiel, viviendo una vida que refleje la justicia por la fe. Con este análisis, estamos listos para profundizar en Romanos 9 y ver cómo los escritos de Elena G. de White enriquecen nuestra comprensión de este capítulo. Adelante, profe, con el video. Excelente idea. Profundicemos en los escritos de Elena G. de White para enriquecer aún más el análisis de Romanos 9. Los textos de White proporcionan valiosas perspectivas espirituales y prácticas sobre la soberanía de Dios, la elección divina y el propósito eterno de la salvación. Sheol, soberanía divina y elección. En Patriarcas y Profetas, White aborda la elección de Jacob sobre Esaú. Ella señala que esta decisión divina no fue arbitraria, sino que reflejaba el conocimiento perfecto de Dios sobre los corazones humanos. Jacob, aunque imperfecto, valoraba las bendiciones espirituales, mientras que Esaú las despreciaba. Cita clave. El profeta, al referirse a la historia de Jacob y Esaú, dice: «Amé a Jacob y a Esaú aborrecí». Pero la preferencia mostrada a Jacob no excluía a Esaú de la salvación. Patriarcas y Profetas, capítulos. Reflexión. Esto conecta con Romanos 9, 11 y 13, mostrando que la elección de Dios es para cumplir su plan redentor, sin negar a nadie la oportunidad de salvación. El remanente fiel y las promesas de Dios. En Profetas y Reyes, White describe cómo Dios siempre mantiene un remanente que guarda su pacto, incluso cuando la mayoría se aparta. Este concepto se refleja en Romanos 9, 27-29, donde Pablo cita a Isaías para hablar del remanente de Israel. Cita clave. Dios siempre ha tenido un remanente fiel que lo sirve. En toda edad ha habido quienes han resistido la corriente de la apostasía y han permanecido leales a Él. Profetas y Reyes, capítulo 30 y 100. El concepto de remanente subraya que las promesas de Dios no fallan, sino que se cumplen en aquellos que responden con fe. 3. Justicia por la fe y no por obras. White enfatiza constantemente que la justicia viene por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. En El Camino a Cristo, explica cómo nuestra salvación depende enteramente de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Cita clave. Cristo es el único camino por el cual podemos alcanzar la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El Camino a Cristo. Reflexión. Romanos 9:30-33 resalta esta verdad. Los gentiles alcanzaron la justicia por la fe, mientras que Israel, buscando justicia por la ley, tropezó con Cristo.
la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. En los Hechos de los Apóstoles, White celebra cómo el Evangelio rompió las barreras entre judíos y gentiles, cumpliendo las promesas proféticas mencionadas en Romanos 9, 25-26. Cita clave. Dios había revelado su voluntad de que el Evangelio fuese predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Los gentiles no eran excluidos de la esperanza de salvación. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Reflexión. La mención de Oseas en Romanos 9 demuestra que la inclusión de los gentiles no fue un cambio en el plan de Dios, sino parte de su propósito eterno. 5. Aplicación práctica de la soberanía de Dios. White también nos invita a confiar plenamente en la soberanía de Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre. En el Ministerio de Curación, escribe sobre cómo Dios gobierna con sabiduría y amor, incluso cuando no entendemos todos sus caminos. Cita clave. Nada ocurre en este mundo sin que el Señor lo permita. Todas las cosas obran juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. El Ministerio de Curación, capítulo 40. Reflexión. Esto complementa Romanos 9, donde Pablo afirma que Dios tiene derecho a modelar el barro como el alfarero conforme a sus propósitos. Conclusión y llamado. Elena G. de White nos recuerda que la soberanía divina siempre está enmarcada por el amor y la misericordia de Dios. Su elección no excluye a nadie, sino que abre la puerta a todos los que eligen aceptar a Cristo. Al reflexionar sobre Romanos 9 y los escritos de White, somos llamados a valorar las bendiciones espirituales sobre las terrenales. 2. Permanecer como parte del remanente fiel. 3. Reconocer que la justicia es únicamente por la fe en Cristo. 4. Participar activamente en la misión de compartir el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué podemos hacer hoy? Examina tu vida y pregúntate, ¿estoy valorando las promesas de Dios? Refuerza tu fe en Cristo como la base de tu justicia. Ora para que Dios te use como parte de su remanente fiel. Sigamos adelante con fe, confiando en que Dios siempre cumple sus propósitos. Un vistazo a la gracia divina. Romanos 9 nos invita a un viaje profundo para explorar la soberanía de Dios. Vamos a usar el método Rapipeca para entender mejor este capítulo. La soberanía de Dios es algo complicado, pero también nos llena de esperanza. La elección divina es parte de este misterio y nos ayuda a confiar en el plan de Dios. Este capítulo nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas en Cristo. Romanos 9 nos invita a ser humildes y reconocer lo grande que es Dios. Su sabiduría es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Pablo nos guía por un camino de fe. Dios escogió a un pueblo para mostrar su gloria, pero su plan siempre fue para todas las naciones. Escoger a Israel no fue para excluir a nadie, fue un paso importante para que todos se salvaran. Dios no tiene favoritos, su amor es para judíos y no judíos. La salvación es un regalo para todos. Se recibe si creemos en Jesucristo. La elección de Dios puede parecer un misterio, pero Dios no escoge a las personas por lo buenas que son. Dios con su sabiduría escoge según su plan. Él nos conoce desde antes de crear el mundo. Su elección se basa en su amor y su gracia. Romanos 9 nos recuerda que Dios manda sobre todo. Él tiene el control, pero también nos dice que tenemos que responder a su amor con fe y obediencia. Un vistazo a la gracia divina. Romanos 9 nos invita a un viaje profundo para explorar la soberanía de Dios. Vamos a usar el método Rapipeca para entender mejor este capítulo. La soberanía de Dios es algo complicado, pero también nos llena de esperanza. La elección divina es parte de este misterio y nos ayuda a confiar en el plan de Dios. Este capítulo nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas en Cristo. Romanos 9
nos invita a ser humildes y reconocer lo grande que es Dios. Su sabiduría es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Pablo nos guía por un camino de fe. Dios escogió a un pueblo para mostrar su gloria, pero su plan siempre fue para todas las naciones. Escoger a Israel no fue para excluir a nadie, fue un paso importante para que todos se salvaran. Dios no tiene favoritos, su amor es para judíos y no judíos. La salvación es un regalo para todos. Se recibe si creemos en Jesucristo. La elección de Dios puede parecer un misterio, pero Dios no escoge a las personas por lo buenas que son. Dios con su sabiduría escoge según su plan. Él nos conoce desde antes de crear el mundo. Su elección se basa en su amor y su gracia. Romanos 9 nos recuerda que Dios manda sobre todo. Él tiene el control, pero también nos dice que tenemos que responder a su amor con fe y obediencia. La historia de la redención. Escritos de Elena G. de White. Capítulo 1. La caída de Lucifer. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad, y de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como él mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios, y que si se sometía a la obediencia servil se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría, y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia, por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Cita bíblica: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 2 y 12. 1. Mandamientos relacionados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. Lucifer deseó ocupar el lugar de Dios, violando el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6, 5. Lucifer falló al no amar ni respetar al Creador, dejando que la envidia y el orgullo dominaran su corazón. 2. Profeta o guía. El relato se basa en los escritos inspirados de Elena G. de White, quien ofrece un desarrollo detallado de la historia previa a la caída de Lucifer y sus motivaciones. Los ángeles fieles también actuaron como guías al intentar persuadirlo y advertirle de las consecuencias de su rebelión.
3. Propósito del relato. Destacar la importancia de la humildad y la obediencia a Dios como base para la armonía en el cielo y en la tierra. Mostrar las consecuencias del orgullo y la envidia, que llevaron a la caída de Lucifer y la introducción del pecado en el universo. Advertir sobre el peligro de la rebelión contra la ley de Dios. 4. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar y evitar actitudes de orgullo y envidia en mi vida? ¿Qué enseñanzas sobre la obediencia y el amor a Dios puedo extraer de la historia de Lucifer? ¿Cómo puedo contribuir a la unidad y armonía en mi entorno, siguiendo el ejemplo de los ángeles leales? 5. Paralelismo con las Escrituras. Isaías 14, 12-15, describe la caída de Lucifer, quien deseó ser igual a Dios. Ezequiel 28, 12-19, habla de la perfección y posterior corrupción de Lucifer debido a su orgullo. Apocalipsis 12, 7-9, relata la guerra en el cielo y la expulsión de Satanás y sus ángeles. Juan 8 y 44, describe a Satanás como el padre de la mentira desde el principio. 6. La aplicación y conclusión. La historia de la caída de Lucifer es un recordatorio solemne de las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Nos llama a cultivar un corazón humilde, dispuesto a obedecer la ley de Dios y a trabajar en armonía con Él y con los demás. En un mundo lleno de tensiones y conflictos, es vital recordar que solo en la obediencia a Dios encontramos verdadera paz y unidad. Al igual que los ángeles leales, debemos estar firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones de rebelarnos contra los propósitos divinos. Lucifer, una vez radiante, ahora ardía con desafío. Se burló de los ángeles leales. Siervos, tronó, siguiendo ciegamente cada capricho del Padre. Sus palabras goteaban veneno, un veneno que se extendía entre las filas. Algunos ángeles, antes firmes, se volvieron hacia él con curiosidad. ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Eran realmente libres o simplemente marionetas en una obra celestial? La rebelión de Lucifer, antes impensable, ahora parpadeaba como una llama peligrosa. Lucifer, un maestro orador, pintó un cuadro seductor. «Somos ángeles», exclamó, poseedores de un poder inconmensurable. Prometió un nuevo orden, uno donde los ángeles se gobernaban a sí mismos. «No más reverencias», gritó, «forjaremos nuestros propios destinos». Sus palabras, cargadas de ambición y resentimiento, resonaron con aquellos hambrientos de cambio. Más y más ángeles acudieron a su bandera, su lealtad vacilante. Los ángeles leales observaban con el corazón apesadumbrado. Suplicaron a sus hermanos, recordándoles el amor del Padre y la paz que traía su obediencia. «Este camino solo conduce a la oscuridad», advirtieron. «Las promesas de Lucifer son huecas. Él solo ofrece caos y desesperación». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El atractivo de la rebelión, de forjar su propio camino, resultó demasiado fuerte para algunos. La armonía del cielo comenzó a resquebrajarse. Sección 4. La suerte está echada. La duda carcomía a algunos de los seguidores de Lucifer. «Tal vez esto está mal», susurraban entre ellos. «Tal vez deberíamos arrepentirnos». Lucifer, sintiendo su inquietud, rápidamente aplastó tales pensamientos. «No hay vuelta atrás», declaró, su voz como un trueno. «Estamos comprometidos con este camino». Sus palabras, cargadas de miedo e intimidación, silenciaron sus dudas. El momento para una resolución pacífica había pasado. La guerra era inevitable. Sección 5. El dolor de un padre. El padre, observando la confusión,
sintió una punzada de dolor. Su amor por todas sus creaciones permaneció, incluso por aquellos que lo desafiaron. Se volvió hacia su hijo con los ojos llenos de tristeza. ¿Qué haremos?, preguntó. ¿Cómo restauramos el equilibrio sin destruir a quienes amamos? El hijo, lleno de compasión, contempló el dilema. La justicia exigía acción, pero la misericordia instaba a la moderación. Una decisión difícil se avecinaba. Sección 6. La batalla por el cielo. El Padre, en su infinita sabiduría, eligió permitir una batalla, no para destruir, sino para revelar la verdad. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El corazón de Romanos, revelando la justicia de Dios. Romanos 10 pinta una imagen vívida del corazón de Dios para la humanidad. Habla de su anhelo de ver a todas las personas llegar a conocerlo y experimentar su salvación. El capítulo profundiza en el concepto de justicia, no como algo que ganamos, sino como un regalo dado gratuitamente. Este regalo se recibe a través de la fe en Jesucristo. Pablo, el autor de Romanos, expresa apasionadamente su profundo deseo de que sus compañeros judíos abracen esta verdad. Observa su celo por Dios, pero señala un elemento crucial que falta: una verdadera comprensión de la justicia de Dios. Él enfatiza que la verdadera justicia no se logra siguiendo meticulosamente la ley. En cambio, se encuentra en una relación personal con Jesucristo. Esta justicia no se trata de marcar casillas religiosas. Se trata de una transformación radical del corazón. Se trata de rendirse a Jesús como Señor y creer en el poder de su resurrección. Es en esta rendición que descubrimos la verdadera libertad y experimentamos la plenitud del amor de Dios. La proclamación de la fe, una sinfonía de creencia y confesión. Romanos 10 nos invita a viajar más profundamente en la belleza y el poder de la fe. Pablo usa una poderosa metáfora describiendo la fe como una sinfonía con dos movimientos esenciales, la creencia y la confesión. Nos recuerda que la fe viene de oír el mensaje, y el mensaje se oye por medio de la palabra acerca de Cristo. Así como una sinfonía necesita tanto instrumentos como músicos para crear su melodía armoniosa, también la fe requiere tanto la creencia en nuestros corazones como una confesión audaz con nuestros labios. Esta confesión no es simplemente una formalidad, es una declaración pública de nuestra lealtad a Jesucristo. Es un testimonio del poder transformador de su amor en nuestras vidas. Pero, ¿cómo pueden las personas creer en Él si nunca han escuchado su mensaje? Esto nos lleva al papel crucial de la proclamación. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, compartiendo la buena nueva de su amor y salvación con todos los que encontramos. Esto no es solo una sugerencia, es un mandato. Ecos de la verdad, resonando la palabra de Dios a través de las Escrituras. El mensaje de Romanos 10 no está solo. Resuena a lo largo de toda la Escritura, tejiendo un hermoso tapiz del plan redentor de Dios para la humanidad.
Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, nos recuerda que la palabra de Dios está cerca de nosotros, en tu boca y en tu corazón, destacando la accesibilidad de su verdad. Isaías 52, versículo 7, pinta una hermosa imagen de aquellos que proclaman las buenas nuevas, describiendo sus pies como hermosos porque llevan un mensaje de esperanza y salvación. Y Joel 2, versículo 32, declara audazmente que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, enfatizando la universalidad de la oferta de salvación de Dios. Estos ecos bíblicos subrayan la relevancia eterna de Romanos 10. Nos recuerdan que el deseo de Dios de que todos lleguen a conocerlo trasciende el tiempo y la cultura. Su invitación a experimentar su amor y perdón está abierta a todos los que creen. Fe viva, un llamado a la acción y la transformación. Romanos 10. No es solo un tratado teológico para ser estudiado, es un llamado a la acción. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y hacernos algunas preguntas difíciles. ¿Realmente creemos el mensaje que profesamos? ¿Estamos compartiendo activamente este mensaje con otros? La fe viva es más que un simple asentimiento intelectual. Se trata de permitir que el poder transformador de Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Se trata de entregar nuestras vidas a su voluntad y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Esta transformación debe ser evidente en nuestras relaciones, nuestras acciones y nuestras interacciones con el mundo. Este llamado a la acción se extiende más allá de nosotros mismos. Estamos llamados a ser las manos y los pies de Jesús, extendiendo la mano a los necesitados y compartiendo su amor de maneras tangibles. Estamos llamados a derribar las barreras del prejuicio y la injusticia, creando un mundo que refleje el amor y la compasión de nuestro Salvador. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro maratón 180 años conectados a Jesús. Un viaje que comenzó en 1844 y que nos invita a recordar el sacrificio y la fidelidad de los primeros cristianos adventistas, quienes, con fe y perseverancia, fueron testigos del cumplimiento de las profecías y la purificación del santuario celestial. Hoy, como pueblo de Dios, continuamos firmes en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de esta serie, exploraremos los 12 temas que nos guiarán en nuestro camino hacia el cielo, inspirados por las enseñanzas que fortalecen nuestra fe y nos preparan para el futuro. Nos conectamos a Jesús no solo a través de su palabra, sino también a través del Espíritu Santo, quien nos acompaña y capacita en todo momento. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Que este lema sea nuestro recordatorio constante mientras seguimos creciendo en nuestra misión de conectar vidas con Jesús. Acompáñanos en este viaje de fe y aprendizaje mientras seguimos adelante en el camino de la vida eterna. Nos vemos en este maratón hacia la victoria final. Un vistazo a la gracia divina. Romanos 9 nos invita a un viaje profundo para explorar la soberanía de Dios. Vamos a usar el método Rapipeca para entender mejor este capítulo. La soberanía de Dios es algo complicado, pero también nos llena de esperanza. La elección divina es parte de este misterio y nos ayuda a confiar en el plan de Dios.
Este capítulo nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas en Cristo. Romanos 9 nos invita a ser humildes y reconocer lo grande que es Dios. Su sabiduría es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Pablo nos guía por un camino de fe. Dios escogió a un pueblo para mostrar su gloria, pero su plan siempre fue para todas las naciones. Escoger a Israel no fue para excluir a nadie, fue un paso importante para que todos se salvaran. Dios no tiene favoritos, su amor es para judíos y no judíos. La salvación es un regalo para todos. Se recibe si creemos en Jesucristo. La elección de Dios puede parecer un misterio, pero Dios no escoge a las personas por lo buenas que son. Dios con su sabiduría escoge según su plan. Él nos conoce desde antes de crear el mundo. Su elección se basa en su amor y su gracia. Romanos 9 nos recuerda que Dios manda sobre todo. Él tiene el control, pero también nos dice que tenemos que responder a su amor con fe y obediencia. Un vistazo a la gracia divina. Romanos 9 nos invita a un viaje profundo para explorar la soberanía de Dios. Vamos a usar el método Rapipeca para entender mejor este capítulo. La soberanía de Dios es algo complicado, pero también nos llena de esperanza. La elección divina es parte de este misterio y nos ayuda a confiar en el plan de Dios. Este capítulo nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas en Cristo. Romanos 9 nos invita a ser humildes y reconocer lo grande que es Dios. Su sabiduría es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Pablo nos guía por un camino de fe. Dios escogió a un pueblo para mostrar su gloria, pero su plan siempre fue para todas las naciones. Escoger a Israel no fue para excluir a nadie, fue un paso importante para que todos se salvaran. Dios no tiene favoritos, su amor es para judíos y no judíos. La salvación es un regalo para todos. Se recibe si creemos en Jesucristo. La elección de Dios puede parecer un misterio, pero Dios no escoge a las personas por lo buenas que son. Dios con su sabiduría escoge según su plan. Él nos conoce desde antes de crear el mundo. Su elección se basa en su amor y su gracia. Romanos 9 nos recuerda que Dios manda sobre todo. Él tiene el control, pero también nos dice que tenemos que responder a su amor con fe y obediencia. Perfecto. Vamos a aplicar el método Rapipeca al capítulo 10 de Romanos. Este capítulo aborda temas fundamentales como la justicia que proviene de la fe, la proclamación del Evangelio y el acceso universal a la salvación en Cristo. Método Rapipeca aplicado a Romanos 10, resumen. En Romanos 10, Pablo enfatiza que la salvación es accesible para todos, judíos y gentiles, mediante la fe en Cristo. Contrasta la justicia de la ley con la justicia que proviene de la fe. Pablo señala que la verdadera justicia no depende de obras humanas, sino de confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. El capítulo concluye destacando la importancia de predicar el Evangelio para que todos puedan oír y creer. A. Análisis del texto. Justicia basada en la fe. Bus 4. Pablo explica que el pueblo de Israel tiene celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. 2. La cercanía de la palabra. 5:13. Pablo cita a Moisés para ilustrar que no se requiere un esfuerzo imposible para alcanzar la salvación. Está al alcance de quienes creen y confiesan. La proclamación del Evangelio. 14:17. Pablo hace una cadena lógica. Para que alguien crea, necesita oír, y para que oiga, necesita que alguien predique. 4. Rechazo del mensaje. 18:21. Israel, a pesar de haber escuchado, rechaza el Evangelio, y Pablo cita a Isaías para mostrar que Dios se revela incluso a los gentiles. B. Paralelismo con las Escrituras. Deuteronomio 30:11-14. La cercanía de la palabra en la boca y en el corazón conecta con la enseñanza de Pablo sobre la fe. 2. Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Pablo usa este texto para subrayar la belleza de proclamar el Evangelio. 3. Juez 32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, reafirma la universalidad de la salvación. Y interpretación principal del texto. El mensaje central de Romanos 10 es la accesibilidad de la salvación por medio de la fe en Cristo. Pablo aclara que la justicia de Dios no es un sistema basado en méritos, sino un regalo que se recibe al creer en el Evangelio. Además, subraya la responsabilidad de los creyentes de predicar este mensaje para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Ve a preguntas reflexivas. 1. ¿Cómo vivo diariamente la fe que confieso con mi boca y creo en mi corazón? 2. ¿Estoy participando activamente en la proclamación del Evangelio a quienes no han oído? 3. ¿Qué obstáculos personales o culturales podrían estar impidiendo que otros reciban el mensaje del Evangelio? Escritos adicionales que refuerzan el texto. Elena G. de White, El Camino a Cristo, p. 62. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Esta cita refuerza la justicia imputada de Cristo, tal como se describe en Romanos 10. 2. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, 116. La salvación por fe en Cristo es un mensaje que el mundo necesita desesperadamente. Esto conecta con el mandato de predicar en Romanos 10. Aplicación práctica. 1. Personal. Evaluar mi fe y asegurarme de que no solo se basa en palabras, sino en una confianza genuina en Jesús como mi Salvador. 2. Comunitaria. Unirme a esfuerzos misioneros, tanto locales como globales, para compartir el Evangelio con los que no han oído. 3. Cultural. Identificar y superar barreras culturales que podrían limitar mi disposición a compartir el Evangelio con personas diferentes a mí. Profundizar en las enseñanzas de Elena de White. 1. La justicia de Cristo como fundamento de la salvación. Elena G. de White escribe: Cuando miramos a Cristo, nuestra justicia, vemos que no hay mérito alguno en nosotros mismos. Todo depende de su gracia infinita. Reflejemos a Jesús, Pro 34. Esto complementa la enseñanza de Pablo sobre la inutilidad de confiar en las obras de la ley. 2. La importancia de proclamar el Evangelio. En el deseado de todas las gentes, 6. White enfatiza que cada creyente es llamado a ser un canal de bendición, una idea que se alinea con la cadena lógica de Romanos 10, 14, 17. 3. La responsabilidad del creyente. En Obreros Evangélicos, 33, ella anima a los creyentes a desarrollar un celo ferviente por salvar almas, sabiendo que cada alma salvada es un trofeo para la gloria de Cristo. Espero que este análisis te sea útil para profundizar en el capítulo 10 de Romanos. Conclusión para la clase de Romanos 10. Romanos 10 nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de la salvación y nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Pablo nos recuerda que la justicia de Dios no se alcanza por esfuerzos humanos, sino por la fe en Cristo. Este mensaje subraya la sencillez y la profundidad del Evangelio: creer con el corazón, confesar con la boca y vivir una fe genuina y activa. Además, el capítulo recalca la urgencia de proclamar el mensaje de salvación a todos, sin importar su trasfondo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada creyente es llamado a ser un mensajero, un puente entre el Evangelio y quienes aún no lo conocen. Como conclusión práctica, este estudio nos invita a examinar nuestra vida de fe. ¿Hemos aceptado plenamente a Cristo como nuestra justicia? ¿Estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para compartir este mensaje con otros? Que podamos abrazar la salvación como un regalo de amor divino y comprometernos a vivir como embajadores del Evangelio, confiando en que, así como Dios envió a Cristo, también nos capacitará y acompañará en nuestra misión. Lema de la clase: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Cierre con invitación. Gracias por acompañarnos en este primer video del estudio sobre Romanos 10, el número 147A. Ha sido un privilegio reflexionar juntos sobre la salvación que Dios nos ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora queremos invitarles a que nos acompañen en la segunda parte, el video 147B,
donde haremos un análisis especial del capítulo 1 de Historia de la Redención, la caída de Lucifer. Exploraremos cómo este acontecimiento conecta con la redención y lo que significa para nuestra vida espiritual hoy. No se lo pierdan. Juntos seguiremos profundizando en la palabra y descubriendo las maravillas del plan divino. Siempre gozosos y conectados a Jesús, les esperamos con entusiasmo en el próximo video. Que Dios les bendiga y nos vemos en el video 147b. El corazón de Romanos, revelando la justicia de Dios. Romanos 10 pinta una imagen vívida del corazón de Dios para la humanidad. Habla de su anhelo de ver a todas las personas llegar a conocerlo y experimentar su salvación. El capítulo profundiza en el concepto de justicia, no como algo que ganamos, sino como un regalo dado gratuitamente. Este regalo se recibe a través de la fe en Jesucristo. Pablo, el autor de Romanos, expresa apasionadamente su profundo deseo de que sus compañeros judíos abracen esta verdad. Observa su celo por Dios, pero señala un elemento crucial que falta: una verdadera comprensión de la justicia de Dios. Él enfatiza que la verdadera justicia no se logra siguiendo meticulosamente la ley. En cambio, se encuentra en una relación personal con Jesucristo. Esta justicia no se trata de marcar casillas religiosas. Se trata de una transformación radical del corazón. Se trata de rendirse a Jesús como Señor y creer en el poder de su resurrección. Es en esta rendición que descubrimos la verdadera libertad y experimentamos la plenitud del amor de Dios. La proclamación de la fe, una sinfonía de creencia y confesión. Romanos 10 nos invita a viajar más profundamente en la belleza y el poder de la fe. Pablo usa una poderosa metáfora describiendo la fe como una sinfonía con dos movimientos esenciales, la creencia y la confesión. Nos recuerda que la fe viene de oír el mensaje, y el mensaje se oye por medio de la palabra acerca de Cristo. Así como una sinfonía necesita tanto instrumentos como músicos para crear su melodía armoniosa, también la fe requiere tanto la creencia en nuestros corazones como una confesión audaz con nuestros labios. Esta confesión no es simplemente una formalidad, es una declaración pública de nuestra lealtad a Jesucristo. Es un testimonio del poder transformador de su amor en nuestras vidas. Pero, ¿cómo pueden las personas creer en Él si nunca han escuchado su mensaje? Esto nos lleva al papel crucial de la proclamación. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, compartiendo la buena nueva de su amor y salvación con todos los que encontramos. Esto no es solo una sugerencia, es un mandato. Ecos de la verdad, resonando la palabra de Dios a través de las Escrituras. El mensaje de Romanos 10 no está solo. Resuena a lo largo de toda la Escritura, tejiendo un hermoso tapiz del plan redentor de Dios para la humanidad. Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, nos recuerda que la palabra de Dios está cerca de nosotros, en tu boca y en tu corazón, destacando la accesibilidad de su verdad. Isaías 52, versículo 7, pinta una hermosa imagen de aquellos que proclaman las buenas nuevas, describiendo sus pies como hermosos porque llevan un mensaje de esperanza y salvación. Y Joel 2, versículo 32, declara audazmente que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, enfatizando la universalidad de la oferta de salvación de Dios. Estos ecos bíblicos subrayan la relevancia eterna de Romanos 10. Nos recuerdan que el deseo de Dios de que todos lleguen a conocerlo trasciende el tiempo y la cultura. Su invitación a experimentar su amor y perdón está abierta a todos los que creen. Fe viva, un llamado a la acción y la transformación. Romanos 10. No es solo un tratado teológico para ser estudiado, es un llamado a la acción. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y hacernos algunas preguntas difíciles. ¿Realmente creemos el mensaje que profesamos? ¿Estamos compartiendo activamente este mensaje con otros? La fe viva es más que un simple asentimiento intelectual. Se trata de permitir que el poder transformador de Dios obre en nosotros y a través de nosotros.
Se trata de entregar nuestras vidas a su voluntad y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Esta transformación debe ser evidente en nuestras relaciones, nuestras acciones y nuestras interacciones con el mundo. Este llamado a la acción se extiende más allá de nosotros mismos. Estamos llamados a ser las manos y los pies de Jesús, extendiendo la mano a los necesitados y compartiendo su amor de maneras tangibles. Estamos llamados a derribar las barreras del prejuicio y la injusticia, creando un mundo que refleje el amor y la compasión de nuestro Salvador. El primer temblor pasó desapercibido, una nota discordante en la sinfonía celestial. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Lucifer. Él, el más radiante, el portador de luz, sintió un frío que le apretaba el corazón. El cielo, en su infinita gloria, parecía constreñirlo. Sus armonías, antes fuente de alegría, ahora le irritaban los nervios. Su brillo, una vez celebrado, se sentía disminuido en presencia del Todopoderoso. ¿Por qué este descontento? ¿Esta ansia de algo más? La ambición, una serpiente, le susurraba al oído. Eres digno de más, Siseaba, el poder te espera. Lucifer, con el ceño fruncido por la preocupación, buscó a sus hermanos y hermanas. Les habló de su descontento, de su anhelo por un orden diferente. Sus palabras, cargadas de frustración y ambición, resonaron en los salones dorados. ¿No somos como dioses?, preguntó. Su voz resonante de tristeza. ¿Por qué deberíamos estar subordinados a su voluntad? Anhelaba la autonomía, la libertad de lo que percibía como restricciones. Algunos escucharon con simpatía, su amor por Lucifer luchando con su lealtad al Todopoderoso. Otros retrocedieron, sus palabras eran una blasfemia contra todo lo que consideraban sagrado. Gabriel, el mensajero, dio un paso al frente. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los de Lucifer. Hermano, suplicó, estos son pensamientos peligrosos, no te apartes del camino de la luz. Miguel, el guerrero, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada, habló del deber y la obediencia. Fuimos creados para servir, para amar, no para gobernar. Su voz, aunque firme, contenía un temblor de tristeza. Rafael, el sanador, ofreció palabras de consuelo. Tus dudas nacen del dolor, le tranquilizó. Compartamos tu carga, encontremos consuelo en la unidad. Pero el corazón de Lucifer permaneció frío. Las palabras de Lucifer, como semillas de descontento, encontraron terreno fértil. Algunos ángeles, albergando sus propias dudas y ambiciones, escucharon con creciente interés. Él pintó la imagen de un nuevo orden. Imaginen, susurró, con voz seductora, un reino propio, libres de restricciones, donde nuestro poder sea ilimitado. Les prometió autonomía, poder y un universo para comandar. Sus palabras resonaron con sus propios deseos. Las semillas de la rebelión, sembradas en susurros y promesas, comenzaron a echar raíces en sus corazones. Sección 5. La lengua de la serpiente. Lucifer, impulsado por sus crecientes seguidores, se volvió más audaz. Sus palabras, antes llenas de tristeza, ahora goteaban veneno. Se burló de los leales, llamándolos ovejas ciegas. Se aferran a la obediencia, se burló, mientras la grandeza está a nuestro alcance. Pintó al Todopoderoso como un tirano, celoso de su potencial. Su carisma, su retórica ardiente, convenció a muchos. Vieron en él un líder, un libertador. No vieron la oscuridad que había echado raíces en su alma. Sección 6. Una casa dividida. El cielo, que una vez fue una sinfonía de luz y amor, se convirtió en un campo de batalla de ideas. Los ángeles discutían entre sí, sus voces resonaban con acusaciones y súplicas. Los leales, con el corazón apesadumbrado por la tristeza, vieron cómo sus hermanos sucumbían a las seductoras promesas de Lucifer. Pidieron razón, unidad, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los lazos de hermandad, antes inquebrantables, se tensaron hasta el punto de ruptura. El cielo estaba al borde de la guerra. Sección 7. El precio del orgullo. A medida que crecía la arrogancia de Lucifer, también lo hacían las advertencias de los leales. Hablaron de las consecuencias de la rebelión, de la eterna oscuridad que les esperaba.
Apártate de este camino, instó Miguel con la voz llena de dolor. El Todopoderoso es misericordioso, pero su ira es terrible. Pero Lucifer se burló de sus advertencias. No temo a nada, proclamó. Su voz resonaba con orgullo. Soy Lucifer, el portador de luz, y no seré rechazado. Sus palabras goteaban arrogancia, cegándolo al abismo al que los conducía. Sección 8. Guerra en el cielo. La tensión finalmente se rompió. Lucifer, con los ojos encendidos de desafío, desenvainó su espada llameante. ¿Quién de ustedes está conmigo?, rugió, su voz un desafío a los cielos. Y con un sonido que sacudió los cimientos mismos de la creación, estalló la guerra. Los ángeles se enfrentaron en un torbellino de luz y oscuridad. Sus gritos de furia resonaron por los reinos celestiales. Los cielos, antes armoniosos, se convirtieron en un torbellino de destrucción, mientras hermano luchaba contra hermano, amigo contra amigo. El precio de la rebelión se pagó con sangre y lágrimas. Sección 9. Un reino dividido. Al final, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados, su rebelión aplastada. El cielo, marcado pero intacto, lloró a sus hijos caídos. La guerra había destrozado la armonía celestial, dejando un legado de dolor y división. Los ángeles que quedaron juraron protegerse eternamente de la oscuridad. Y así, el reino de los cielos cambió para siempre, marcado por la rebelión de su estrella más brillante. Y en la oscuridad, Lucifer planeó su venganza. Lucifer, una vez radiante, ahora ardía con desafío. Se burló de los ángeles leales. Siervos, tronó, siguiendo ciegamente cada capricho del Padre. Sus palabras goteaban veneno, un veneno que se extendía entre las filas. Algunos ángeles, antes firmes, se volvieron hacia él con curiosidad. ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Eran realmente libres o simplemente marionetas en una obra celestial? La rebelión de Lucifer, antes impensable, ahora parpadeaba como una llama peligrosa. Lucifer, un maestro orador, pintó un cuadro seductor. «Somos ángeles», exclamó, poseedores de un poder inconmensurable. Prometió un nuevo orden, uno donde los ángeles se gobernaban a sí mismos. «No más reverencias», gritó, «forjaremos nuestros propios destinos». Sus palabras, cargadas de ambición y resentimiento, resonaron con aquellos hambrientos de cambio. Más y más ángeles acudieron a su bandera, su lealtad vacilante. Los ángeles leales observaban con el corazón apesadumbrado. Suplicaron a sus hermanos, recordándoles el amor del Padre y la paz que traía su obediencia. «Este camino solo conduce a la oscuridad», advirtieron. «Las promesas de Lucifer son huecas. Él solo ofrece caos y desesperación». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El atractivo de la rebelión, de forjar su propio camino, resultó demasiado fuerte para algunos. La armonía del cielo comenzó a resquebrajarse. Sección 4. La suerte está echada. La duda carcomía a algunos de los seguidores de Lucifer. «Tal vez esto está mal», susurraban entre ellos. «Tal vez deberíamos arrepentirnos». Lucifer, sintiendo su inquietud, rápidamente aplastó tales pensamientos. «No hay vuelta atrás», declaró, su voz como un trueno. «Estamos comprometidos con este camino». Sus palabras, cargadas de miedo e intimidación, silenciaron sus dudas. El momento para una resolución pacífica había pasado. La guerra era inevitable. Sección 5. El dolor de un padre. El padre, observando la confusión, sintió una punzada de dolor. Su amor por todas sus creaciones permaneció, incluso por aquellos que lo desafiaron. Se volvió hacia su hijo con los ojos llenos de tristeza. «¿Qué haremos?», preguntó. «¿Cómo restauramos el equilibrio sin destruir a quienes amamos?». El hijo,
Lleno de compasión, contempló el dilema. La justicia exigía acción, pero la misericordia instaba a la moderación. Una decisión difícil se avecinaba. Sección 6. La batalla por el cielo. El Padre, en su infinita sabiduría, eligió permitir una batalla, no para destruir, sino para revelar la verdad. La justicia debe ser servida, declaró. No impondría su voluntad a sus creaciones. Deben elegir su propio camino, incluso si los conduce a la oscuridad. La batalla sería una lección, un testimonio de su amor inquebrantable y la importancia del libre albedrío, incluso cuando condujera al dolor y a las consecuencias. La historia de la redención. Escritos de Elena G. de White. Capítulo 1. La caída de Lucifer. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado a los ángeles tenía poder para despojarlos de toda autoridad, y de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios que es tan sagrada como él mismo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios, y que si se sometía a la obediencia servil se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás, y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría, y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios, y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia, por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Cita bíblica: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 2 y 12. 1. Mandamientos relacionados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. Lucifer deseó ocupar el lugar de Dios, violando el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Deuteronomio 6, 5. Lucifer falló al no amar ni respetar al Creador, dejando que la envidia y el orgullo dominaran su corazón. 2. Profeta o guía. El relato se basa en los escritos inspirados de Elena G. de White, quien ofrece un desarrollo detallado de la historia previa a la caída de Lucifer y sus motivaciones. Los ángeles fieles también actuaron como guías al intentar persuadirlo y advertirle de las consecuencias de su rebelión. 3. Propósito del relato.
Destacar la importancia de la humildad y la obediencia a Dios como base para la armonía en el cielo y en la tierra. Mostrar las consecuencias del orgullo y la envidia, que llevaron a la caída de Lucifer y la introducción del pecado en el universo. Advertir sobre el peligro de la rebelión contra la ley de Dios. 4. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar y evitar actitudes de orgullo y envidia en mi vida? ¿Qué enseñanzas sobre la obediencia y el amor a Dios puedo extraer de la historia de Lucifer? ¿Cómo puedo contribuir a la unidad y armonía en mi entorno, siguiendo el ejemplo de los ángeles leales? 5. Paralelismo con las Escrituras. Isaías 14, 12-15, describe la caída de Lucifer, quien deseó ser igual a Dios. Ezequiel 28, 12-19, habla de la perfección y posterior corrupción de Lucifer debido a su orgullo. Apocalipsis 12, 7-9, relata la guerra en el cielo y la expulsión de Satanás y sus ángeles. Juan 8 y 44, describe a Satanás como el padre de la mentira desde el principio. 6. La aplicación y conclusión. La historia de la caída de Lucifer es un recordatorio solemne de las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Nos llama a cultivar un corazón humilde, dispuesto a obedecer la ley de Dios y a trabajar en armonía con Él y con los demás. En un mundo lleno de tensiones y conflictos, es vital recordar que solo en la obediencia a Dios encontramos verdadera paz y unidad. Al igual que los ángeles leales, debemos estar firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones de rebelarnos contra los propósitos divinos. Lucifer, una vez radiante, ahora ardía con desafío. Se burló de los ángeles leales. Siervos, tronó, siguiendo ciegamente cada capricho del Padre. Sus palabras goteaban veneno, un veneno que se extendía entre las filas. Algunos ángeles, antes firmes, se volvieron hacia él con curiosidad. ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Eran realmente libres o simplemente marionetas en una obra celestial? La rebelión de Lucifer, antes impensable, ahora parpadeaba como una llama peligrosa. Lucifer, un maestro orador, pintó un cuadro seductor. «Somos ángeles», exclamó, poseedores de un poder inconmensurable. Prometió un nuevo orden, uno donde los ángeles se gobernaban a sí mismos. «No más reverencias», gritó, «forjaremos nuestros propios destinos». Sus palabras, cargadas de ambición y resentimiento, resonaron con aquellos hambrientos de cambio. Más y más ángeles acudieron a su bandera, su lealtad vacilante. Los ángeles leales observaban con el corazón apesadumbrado. Suplicaron a sus hermanos, recordándoles el amor del Padre y la paz que traía su obediencia. «Este camino solo conduce a la oscuridad», advirtieron. «Las promesas de Lucifer son huecas. Él solo ofrece caos y desesperación». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El atractivo de la rebelión, de forjar su propio camino, resultó demasiado fuerte para algunos. La armonía del cielo comenzó a resquebrajarse. Sección 4. La suerte está echada. La duda carcomía a algunos de los seguidores de Lucifer. «Tal vez esto está mal», susurraban entre ellos. «Tal vez deberíamos arrepentirnos». Lucifer, sintiendo su inquietud, rápidamente aplastó tales pensamientos. «No hay vuelta atrás», declaró, su voz como un trueno. «Estamos comprometidos con este camino». Sus palabras, cargadas de miedo e intimidación, silenciaron sus dudas. El momento para una resolución pacífica había pasado. La guerra era inevitable. Sección 5. El dolor de un padre. El padre, observando la confusión, sintió una punzada de dolor.
Su amor por todas sus creaciones permaneció, incluso por aquellos que lo desafiaron. Se volvió hacia su hijo con los ojos llenos de tristeza. ¿Qué haremos?, preguntó. ¿Cómo restauramos el equilibrio sin destruir a quienes amamos? El hijo, lleno de compasión, contempló el dilema. La justicia exigía acción, pero la misericordia instaba a la moderación. Una decisión difícil se avecinaba. Sección 6. La batalla por el cielo. El Padre, en su infinita sabiduría, eligió permitir una batalla, no para destruir, sino para revelar la verdad. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Firmes se volvieron hacia él con curiosidad. ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Eran realmente libres o simplemente marionetas en una obra celestial? La rebelión de Lucifer, antes impensable, ahora parpadeaba como una llama peligrosa. Lucifer, un maestro orador, pintó un cuadro seductor. «Somos ángeles», exclamó, poseedores de un poder inconmensurable. Prometió un nuevo orden, uno donde los ángeles se gobernaban a sí mismos. «No más reverencias», gritó, «forjaremos nuestros propios destinos». Sus palabras, cargadas de ambición y resentimiento, resonaron con aquellos hambrientos de cambio. Más y más ángeles acudieron a su bandera, su lealtad vacilante. Los ángeles leales observaban con el corazón apesadumbrado. Suplicaron a sus hermanos, recordándoles el amor del Padre y la paz que traía su obediencia. «Este camino solo conduce a la oscuridad», advirtieron. «Las promesas de Lucifer son huecas. Él solo ofrece caos y desesperación». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El atractivo de la rebelión, de forjar su propio camino, resultó demasiado fuerte para algunos. La armonía del cielo comenzó a resquebrajarse. Sección 4. La suerte está echada. La duda carcomía a algunos de los seguidores de Lucifer. «Tal vez esto está mal», susurraban entre ellos. «Tal vez deberíamos arrepentirnos». En el cielo y en la tierra. Mostrar las consecuencias del orgullo y la envidia, que llevaron a la caída de Lucifer y la introducción del pecado en el universo. Advertir sobre el peligro de la rebelión contra la ley de Dios. 4 preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar y evitar actitudes de orgullo y envidia en mi vida? ¿Qué enseñanzas sobre la obediencia y el amor a Dios puedo extraer de la historia de Lucifer?
¿Cómo puedo contribuir a la unidad y armonía en mi entorno, siguiendo el ejemplo de los ángeles leales? 5. Paralelismo con las Escrituras. Isaías 14, 12-15, describe la caída de Lucifer, quien deseó ser igual a Dios. Ezequiel 28, 12-19, habla de la perfección y posterior corrupción de Lucifer debido a su orgullo. Apocalipsis 12, 7-9, relata la guerra en el cielo y la expulsión de Satanás y sus ángeles. Juan 8 y 44, describe a Satanás como el padre de la mentira desde el principio. 6. La aplicación y conclusión. La historia de la caída de Lucifer es un recordatorio solemne de las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Nos llama a cultivar un corazón humilde, dispuesto a obedecer la ley de Dios y a trabajar en armonía con Él y con los demás. En un mundo lleno de tensiones y conflictos, es vital recordar que solo en la obediencia a Dios encontramos verdadera paz y unidad. Al igual que los ángeles leales, debemos estar firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones de rebelarnos contra los propósitos divinos. Muy bien, queremos agradecerles a Fadú, a Ryan Ortiz, a el Pena Country Bar, Lex, y a Gabriela González por sus comentarios, también a Baldi el Predix Navidad YG, gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, el número 147B, donde hemos hecho un resumen de los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Romanos y el capítulo 1 del libro Historia de la Redención. La invitación es para que nos acompañen en la clase número 146C, que será mañana a las 7 de la mañana. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy estudiar su palabra de esta manera. Oramos para que todos los que estuvieron presentes y los que visiten este programa, estas grabaciones, puedan ser beneficiados grandemente. Por Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les recuerdo que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, todos juntos rumbo al cielo. Gracias por los 7 me gusta que conseguimos en los primeros 25 minutos de programación. Gracias, muchas gracias. Esperamos mañana poder estar con ustedes y les deseamos que la pasen muy bien. Feliz Día de la Madre. Ya, para mí todos los días es un Día de la Madre. Feliz Día de la Madre en Panamá. Por lo menos en Panamá se celebra el 8 de diciembre. Dios les bendiga y hasta luego.